Muy buenas noches a todos. En aras a la puntualidad, daremos inicio al webinar de la noche de ahora. La Universidad Don Bosco y la Unidad de Educación a Distancia les da la más cordial bienvenida. Mi nombre es Mauricio Figueroa y como coordinador académico de diferentes programas de grado y de igual manera del programa de posgrado de la Maestría en Arquitectura de Software de la Universidad Don Bosco, les doy la más cordial bienvenida. En este webinar vamos a tratar un tema muy importante, el cual es la importancia de los negocios y la administración de los riesgos en proyectos de TI o en los proyectos informáticos. En este caso nos estará acompañando el magíster Samuel Margueis, quien tiene como experiencia educativa un máster en tecnología educativa con mención honorífica summa cum laude, es ingeniero en sistemas computacionales, de igual manera posee una certificación de Instructional Technology y posee además un posgrado internacional en Business Intelligence. Algunos de los certificados y diplomados de los que el magíster Samuel ha participado son Diseño y Seguridad de Redes Cisco, Sistemas de Almacenamiento Hitachi, Plataformas de Servidores Virtuales VMware, Administración de Seguridad Fortinet y Cisco, Servidores Linux, Windows, IBM y Oracle, Desarrollo de aplicaciones Java, bases de datos Oracle SQL Server y Postgres SQL Server. De igual manera cuenta con certificación y diplomados en inteligencia de negocios. Hablando un poco sobre su experticia laboral, pues él ha sido consultor de tecnología educativa en diversas universidades a nivel nacional. De igual manera cuenta con más de 20 años de experiencia siendo docente universitario y de igual manera pues presenta experiencia en jefaturas en las áreas de tecnología en instituciones gubernamentales y autónomas. Entonces, antes de darle paso al magíster Samuel, pues comentarles nada más que como Universidad Don Bosco realizamos este tipo de webinars de igual manera para dar a conocer nuestro programa de maestría en arquitectura de software, ahora en una modalidad a distancia, 90% virtual y 10% presencial. Tenemos el inicio programado de esta maestría para el sábado 15 de agosto, en el cual pues tenemos los diferentes contactos de cada uno de ustedes para poderles hacer llegar la información general de nuestro programa. En algún momento puedan llegar a estar interesados a ser partícipes de él. En ese sentido, estaremos abordando precisamente la temática del día de ahora, precisamente porque es uno de los módulos que se desarrollan a lo largo de nuestro programa. Es de ahí la importancia de conocer de igual manera, pues, la parte de la negociación y la administración de proyectos de TI. Entonces, sin más, voy a dejarlos con el magíster Samuel, algunas indicaciones generales. Vamos a permanecer con cámaras y micrófonos apagados para poder tener una presentación lo más fluida posible. Al final de pues la presentación daremos un espacio para dudas o preguntas específicas sobre la temática que se abordará la noche de ahora. Y luego de ese tipo de preguntas, ya sea a nivel de chat o a nivel de micrófono, procederemos a última instancia con las dudas o preguntas en algún momento del programa específico de maestría en arquitectura de software. Entonces, les doy la más cordial bienvenida nuevamente y es un placer poder contar con su presencia. Entonces, los dejaría con el magíster Samuel Margueis. Bueno, tengan todos buenas noches. Estamos agradecidos con ustedes porque están acompañándonos en esta noche, en este tema de suma relevancia, como decía el magíster Mauricio. Y quería saludarlos, pues, decirles bienvenidos a este webinar que vamos a tener y esperamos
que salgan potenciados y que salgan, digamos, con esas expectativas cumplidas de lo que ustedes esperan de este webinar. Vamos a apagar la cámara para poder tener una comunicación más fluida para no ocupar el ancho de banda. Simplemente la activamos un momento, pues solo para saludarles, ¿verdad? Y darles la más cordial bienvenida. Bueno, en el caso del tema que nos ocupa esta noche, solo si me confirman si escuchan bien, para no vaya a ser de que estemos hablando y ustedes no nos escuchen, ¿verdad? Si nos escuchan, tal vez en el chat nos pueden decir si estamos bien con el audio. Ok, estamos bien. Ok, el tema que nos ocupa en esta noche es la importancia de las negociaciones y la administración de riesgo en proyectos de TI. Excelente. Entonces, en primer lugar, yo quiero que revisemos rápidamente, ¿verdad? ¿Cuál es el perfil del CIO? ¿Cuál es el perfil de los directores de informática que siempre se ha manejado en las empresas, tanto gubernamentales como privadas? En el año 2014, la revista de Ernst & Young Global Limited definió un perfil. Y dentro de ese perfil existían varias habilidades que tenían suma importancia y habían otras habilidades que eran necesarias mejorar dentro de un director de tecnología o director de informática de una institución. Y dentro de ellas tenemos las habilidades de liderazgo, las cuales ellos decían, según una encuesta que pasaron a más de 70 jefes de informática y además dueños de empresas y administradores, decían que el 37% de personas que utilizan ese cargo necesitan mejorar las habilidades de liderazgo y que en un 81% era sumamente importante para ese puesto. El otro tema sumamente interesante era la capacidad de comunicación e influencia. Necesitamos personas que puedan tener una comunicación fluida, tanto a nivel horizontal como a nivel vertical. La capacidad analítica y de gestión organizacional, sumamente interesante también. Gestión de proyectos y del cambio, conocimientos tecnológicos y de tendencia de TI, conocimientos en diseño y ejecución de estrategias de negocios, habilidades de administración financiera y conocimiento profundo del sector o de los mercados locales. Si ustedes se dan cuenta, dentro de ese perfil inicial, en ningún momento se menciona la palabra negociaciones. Está inmersa dentro de algunas de esas funciones del perfil, pero en ningún momento se menciona como tal. Después de haber sacado un artículo sobre esto, sobre el perfil que debería tener, entre otros temas, ellos llegaron a una reunión de nuevo y a sacar cuál debería ser las habilidades o el perfil ideal de un director de tecnología. Y las habilidades son parecidas, mas sin embargo, por la envergadura que esto tiene, ya aparece hoy dentro de ellas las habilidades de negociación. Si ustedes se fijan, el primero dice habilidades tecnológicas y las habilidades administrativas. Una persona que esté dirigiendo un proyecto o una unidad de TI debe de saber de tecnología, pero también debe tener habilidades administrativas. Debe de ser confidencial, debe tener una fuerte experiencia para planificar y entregar proyectos de gestión del cambio, una capacidad clara para traducir información financiera en ideas significativas del negocio. Debe tener experiencia en el negocio de la organización, conocimiento de más de un idioma, que hoy lo podemos ver que eso es ya imperativo. Y luego en la última dice fuertes habilidades de gestión de proveedores con buenas habilidades contractuales y de negociación. O sea, es sumamente importante que ya comiencen a ver qué necesita esa habilidad toda persona encargada de un proyecto de tecnología o un director de tecnología de una institución. Ahora bien, cuando nosotros vamos a ver que las empresas tienen transformaciones digitales, nos preguntamos quizás por qué algunas empresas no avanzan al mismo ritmo que otras. Bueno,
podemos decir, algunos problemas no solamente son porque algunos dicen es por la persona que está liderando los proyectos de tecnología. Y no es cierto, porque hay un estudio que menciona que algunos de los problemas son, en primer lugar, conflictos de personalidad. Personalidad dentro de las diferentes jefaturas de una institución o de una empresa. Segundo, falta de visión tecnológica corporativa. Fíjese bien, corporativa. Tercero, objetivos de TI mal alineados, que dentro de un poquito vamos a hablar acerca de eso. Cuarto, falta del conocimiento empresarial por parte de los que están dirigiendo el área de tecnología. 5, falta de conocimiento de TI entre los ejecutivos del negocio. Y sexto, una estructura organizativa incorrecta. ¿Por qué razón? Porque las unidades de tecnología deberían de depender de las máximas autoridades. De lo contrario, se ven monopolizados los servicios. Entonces, bien, eso lo hemos mencionado como para ir adentrándonos un poco entonces en la temática que nos ocupa. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante que yo pueda hacer negociaciones efectivas? Bueno, porque hay toda una infraestructura de tecnología que hay que administrar. O sea, son billones de tecnología los que se adquieren a nivel mundial. De hecho, con la pandemia del COVID-19 ha disminuido un 8%, ¿verdad? Con respecto a la tendencia que Gartner había definido para el año 2020 y 2021, ha disminuido un 8% aproximadamente. Pero siempre las empresas están adquiriendo tecnología, están negociando nuevas soluciones que son sumamente importantes. Entonces, para poder administrar todas las plataformas de sistemas operativos, aplicaciones de software, redes y comunicaciones, consultores e integradores de sistemas, gestión y almacenamiento de datos y plataformas de Internet, entre otras, porque probablemente falten otras, para todo eso nosotros necesitamos tener habilidades de negociación. Y más adelante vamos a ver qué habilidades de negociación, porque en el área técnica probablemente, depende cuál sea los procedimientos administrativos de la institución, probablemente usted no vaya a negociar precios, pero sí vaya a negociar toda la parte técnica que le corresponde a usted, ¿verdad? Entonces el ecosistema de infraestructura de TI es sumamente complejo y por eso es importante que nosotros aprendamos a hacer negociaciones efectivas. Ahora bien, ¿por qué es importante también que sean negociaciones efectivas, no solo negociaciones? Probablemente en algunas ocasiones hayamos tenido fracasos en las instituciones por diferentes razones, pero en algunas de ellas podría ser porque nuestra estrategia de TI no está alineada a la estrategia de negocios. Lo primero que usted debe saber es que su estrategia de TI, o primero debe tener una estrategia de TI, y esa estrategia de TI debe estar alineada con la estrategia de negocios. Se supone que la estrategia de negocios está alineada al pensamiento estratégico de la institución. Para esto vamos a estar soportados por tecnología de información y lo que nosotros vamos a proporcionar son servicios de TI e infraestructura, que ustedes saben que estos han ido cambiando con respecto al tiempo. Antes lo teníamos todo en sitio. Luego después hablamos de los sitios de contingencia. Después comenzamos a hablar ya de pasar toda esta operatividad a la nube. Sea cual sea el estatus de la infraestructura, sea que lo tengamos en sitio, sea que esté en la nube, es importante que nuestra estrategia de TI esté definida y alineada a la estrategia de negocios. Si nosotros comenzamos con una estrategia de TI alineada a la estrategia de negocios, estamos iniciando con pie derecho nuestras negociaciones y probablemente nuestras negociaciones tengan mayor efecto que si no lo estuvieran. Ahora, cuando hablamos de negociación como término, según Fisher, dice que es un proceso de comunicación bilateral diseñada para llegar a un acuerdo cuando ambas partes tienen algunos intereses compartidos
y otros opuestos. Si nos vamos al concepto más amplio de la negociación, nos vamos a dar cuenta nosotros que toda la vida hemos estado negociando. En la casa negociamos, con los hijos a veces negociamos también, con las esposas, los que están casados negocian, con los esposos negocian, o sea, todo es una negociación, ¿verdad? Y es un proceso de comunicación entre dos o más personas. El objetivo es llegar a un acuerdo. Ahora bien, tenemos que tomar en cuenta qué estrategia de negociación vamos a seguir. Pero hay algo sumamente importante que usted tiene que valorar a la hora de hacer una negociación. Todos hemos negociado, como decía anteriormente, en alguna parte de nuestra vida diaria. Sin entrar de lleno al tema empresarial, en el día a día todos negociamos. Pero veamos entonces, ya si lo queremos ver más técnico, nosotros deberíamos de saber dos cosas de la negociación. Una es la estructura o la arquitectura de la negociación. Y dos, los conceptos básicos de la negociación. Cuando nosotros hablamos de la estructura o la arquitectura de la negociación, estamos hablando que lo podemos hacer tan sencillo o tan complejo como nosotros queramos. Tomémoslo desde el punto de vista más sencillo. Para hacer una negociación tendremos que hacer primero una planificación. Luego vamos a hacer la ejecución como tal de la negociación y después hacemos un cierre de la negociación. Podemos hacer más pasos, pero para hacerlo tan sencillo, podríamos decir que la arquitectura de una negociación básicamente puede ser de esos tres elementos. La planificación de la negociación, la ejecución de la negociación y luego el cierre o el acuerdo final. No necesariamente vamos a llegar a un acuerdo. Es probable que uno de los dos negociadores se retire de esa negociación. Sin embargo, es importante que a la hora de hacer el cierre, nosotros dejemos eso documentado si llegamos a un acuerdo o si alguien se retiró antes de la negociación. Ahora, eso es la primera parte. La segunda parte son los conceptos básicos. Y dentro de esos conceptos básicos existe, por ejemplo, el valor de reserva. Cuando nosotros negociamos algo, hay dos valores. El valor deseado o el valor de reserva. Por ejemplo, yo quiero comprar un auto. Y yo sé que según las características de ese auto que yo quiero, una camioneta del 2015 en adelante, por ejemplo, digamos, si la marca es de las mejorcitas, yo creo que por lo menos debo de invertir unos $14,000, por ejemplo. Pero yo quisiera adquirirla en $10,000, por ejemplo. Entonces, ese quisiera es mi precio deseado. Ahora, la otra cosa es hasta cuánto yo estoy dispuesto a dar o hasta cuánto me alcanza el presupuesto. Ese es el valor de reserva. Yo como comprador, hasta cuánto puedo pagar por una transacción y en el caso del vendedor, hasta cuánto es lo menos que puede aceptar por una transacción. Ese es un concepto bien básico. Luego está lo que se le llama también el valor ancla, que cuando existe una negociación, normalmente o habitualmente nosotros le llamamos un regateo, ¿verdad? El valor ancla es el primer valor que uno de los dos negociadores da. Y luego, cuando nosotros estamos en ejecución de la negociación, a eso, si es que hay parámetros necesarios para llegar a la negociación, a eso se le llama la danza de la sopa. Entonces son términos básicos que nosotros debemos de ir conociendo, así como también en algún momento podríamos nosotros escuchar un término que se llama el BATNA, que es la mejor alternativa al precio negociado. Quizá para algunos de ustedes sean términos nuevos que nunca los habían escuchado, pero si nos metemos a este tema más de lleno, vamos a ir viendo cuál es la diferencia entre cada uno de esos conceptos. Si usted quiere ser un buen negociador, usted debe de conocer esos conceptos básicos.
Son dos cosas que usted debe conocer. Decía, la arquitectura de la negociación y los conceptos básicos. Probablemente hemos hecho negociaciones nosotros informales, hemos aplicado toda esa conceptualización, pero ni siquiera nos hemos dado cuenta. Cuando nosotros ya hacemos negociaciones técnicas, entonces comenzamos a aplicar esa conceptualización y para nosotros cada vez que vamos haciendo negociaciones, nos volvemos en expertos y cada vez logramos mejores negociaciones conociendo la base y luego con experiencias que vamos a tener. Ahora bien, ¿qué estrategia vamos a tomar de negociación? Hay varias estrategias y yo esta noche quiero mencionarle 3 estrategias. Son las principales. Una basada en posiciones, que es del estilo ganar-perder. La otra es basada en posiciones, que es del estilo perder-ganar. Y la otra basada en principios, que es ganar-ganar. Veamos entonces en qué se basa la estrategia de posición dura que decíamos ganar-perder. El primero gana y el otro pierde. En esta estrategia, el negociador desconfía de los competidores, su principal objetivo es ganar a toda costa, es inflexible, exigente y siempre desea tener el control total de la negociación, está alineado con el modelo competitivo y su modelo es siempre ganar-perder. Esta fue la primera estrategia de negociación que salió en el mundo empresarial. Ahora, tenemos ejemplos de ellos. Veamos rápidamente un ejemplo de esta estrategia. No sé si ustedes han oído hablar de Itaipú Binacional. Itaipú es la hidroeléctrica más grande en generación de energía eléctrica a nivel mundial. De hecho, es una de las maravillas del mundo moderno arquitectónico. Itaipú Binacional es una empresa generadora de energía eléctrica que fue creada por los dos países, Brasil y Paraguay. Y esa hidroeléctrica está exactamente en medio de los dos países. Hace algunos años tuvimos la oportunidad de estar con una comisión de la OEA haciendo una práctica allí en el tema de seguridad de la información. Y casualmente tuvimos el privilegio de estar ahí y nos dimos cuenta del problema que ellos tienen. El 26 de abril de 1973, Brasil y Paraguay firmó un convenio para crear esa Itaipú Binacional. Pero en esa época, ambos eran dictaduras. Ambos eran gobernados por los militares. Y entonces Brasil dijo cuando hicieron ese tratado, dijo, bueno, va a ser esta empresa de los dos países. Pero a la hora de generar la energía eléctrica, el 50% de la energía eléctrica va a ser para Paraguay y el otro 50% va a ser para Brasil. Hasta ahí vamos bien con la negociación. Pero luego dijo Brasil, si uno de los dos países no se logra gastar en su país toda la energía eléctrica que produzca, no se la puede vender a ningún otro país, sino que se la va a dar al segundo país que está haciendo el tratado. Obviamente, hasta hoy, en el caso de Paraguay, solo consume entre el 10 y el 15% de su 50%, mientras que Brasil consume toda la energía. Entonces, el acuerdo y el tratado al que llegaron ellos fue que en el caso de Paraguay, que solo gastaba el 10% de su energía, de su 50%, le iba a dar toda la energía sobrante a Brasil y se la iba a dar por una cantidad significativa. Después de esta charla o en medio de esta charla, usted puede meterse allí al Google, al San Google o al tío Google. Y usted se va a dar cuenta que hoy por hoy hay un gran problema social en Paraguay por esta negociación. Estamos hablando desde el año 1973. Y en el tratado dijo que 50 años después ellos podían renegociar ese tratado. Esa negociación viene para el 2023. Sin embargo, hace unos meses habían manifestaciones incluso en Paraguay por este tema.
porque ellos no pueden seguir regalándole casi, entre comillas, toda esa energía a Brasil. Pero cuando hicieron ese acuerdo, Brasil actuó con una estrategia de posición dura y en ese caso, pues él terminó ganando. Ese es un ejemplo de una estrategia de posición dura. Veamos ahora la otra estrategia. Es una estrategia de posición blanda. Es la estrategia de la no confrontación. El negociador hace alto grado de concesiones con el fin de evitar el conflicto, es flexible, está alineado con el modelo cooperativo y su modelo siempre es perder, ganar. Él no quiere tener problemas en una negociación. Probablemente nosotros en el día a día hemos tenido de este tipo de estrategias que tomar a veces cuando no queremos mayores conflictos, quizás con la pareja, con un hijo, etcétera. Pero vean qué tremendo es, cómo es que esto repercute, cuáles son las causas que a veces se dan. Veamos rápidamente el ejemplo del Canal de Panamá. Hace 100 años, ya se quería construir el Canal de Panamá. Bueno, hace más de 200 años. Pero hace 100 años, Panamá todavía dependía de Colombia. Y entonces Estados Unidos vino y negoció con Colombia. Pero cuando ese tratado, cuando los dos presidentes de la República hicieron el tratado y lo dieron a conocer a sus parlamentos, el Parlamento de Colombia no aceptó ese tratado. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Como Panamá ya quería independizarse de Colombia, Estados Unidos vino y ayudó a Panamá a independizarse de Colombia. Hasta ahí estamos bien. Estados Unidos quería, entre comillas, de buena gente, ayudarle a Panamá que se independizara. Toda la gente lo vio con buenos ojos. Ah, pero detrás de eso había un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? 15 días después que se había independizado Panamá, estaba firmando un contrato el presidente de Estados Unidos con el presidente de Panamá, en donde estaba adjudicándole parte de las tierras panameñas para que fueran territorio estadounidense, porque Estados Unidos con una empresa francesa quería hacer el Canal de Panamá. Como ya les habían ayudado a independizarse de Colombia, entonces el presidente de Panamá firmó el tratado. No quiso complicarse, le tuvo miedo quizás a Estados Unidos y firmó. Y hubo un gran problema porque a partir de ahí había una parte de territorio panameño alrededor de donde se estaba construyendo el Canal de Panamá, que ese territorio no era panameño, sino que era estadounidense. Los estadounidenses contrataban personal para el Canal de Panamá de diferentes países del mundo y les daban buenos salarios. Pero cuando contrataban a los panameños les daban salarios bajísimos. Esa es una negociación de posición blanda por parte de Panamá. Si lo vemos desde el punto de vista de Estados Unidos, era una posición dura. Ese es un ejemplo así a la rápida que estamos viendo porque no tenemos suficiente tiempo para analizar todo de esa estrategia. Ahora, la tercera estrategia es la basada en principios. Y esta estrategia se basa en un modelo de la Universidad de Harvard. No está basada en posiciones, sino en principios. Decide los problemas en función de sus méritos en lugar de hacerlo a través del proceso de regateo, lo que vimos al principio. Y este método, por sus características, es duro para los méritos y suave para las personas, con normas justas, sin trucos ni posturas. Hay un modelo que se le llama el modelo de Harvard, que es el que dijo en su momento, miren señores, no deben de ustedes seguir estrategias ni duras ni blandas, porque siempre solo es uno el que gana. Vamos a seguir y vamos a crear la estrategia basada en principios, que es el modelo de Harvard. ¿Por qué se llama así? Porque lo crearon unos administrativos de la Universidad de Harvard. Este modelo, señores, es el modelo que se está enseñando en las escuelas de negocio, tanto de Norteamérica como de Europa. Y es el modelo que más se aplica hoy a la empresa, la cual tiene 7 principios. Ya no estamos basándonos en una posición, sino que hoy nos estamos basando en principios. El primero de ellos son los intereses.
los cuales son los impulsores fundamentales de la negociación, como lo vimos nosotros en el concepto al inicio, ¿verdad? La legitimidad. Hoy lo que se busca es un acuerdo que sea justo, que las relaciones sean afectivas. Eso quiere decir que si voy a hacer un contrato, un convenio, una negociación, que no me interese si va a ser una vez o muchas veces. Hoy lo que se busca es tener aliados estratégicos a largo plazo. De nada le sirve a usted, si es vendedor, vender una sola vez y ganar una vez. De nada le sirve a usted como gerente de informática o de TI de una empresa, terminar peleado con un proveedor y estar, digamos, viendo nuevos proveedores que tal vez le van a quedar mal. Entonces las relaciones son más que todo a largo plazo. Y también uno de los elementos es las alternativas y el backlog. En este modelo, yo no me voy a casar con un proveedor como tal, sino que siempre tengo que buscar diferentes alternativas. O sea, ¿qué es lo que me ofrece el mercado, además de esa negociación? Porque si yo veo que en el mercado me están dando alternativas mejores, entonces me retiro de la negociación y mejor trabajo con otro proveedor. El otro tema es las opciones. Las opciones se refiere a cualquier opción disponible que las partes puedan considerar para satisfacer sus intereses. O sea, no es algo cerrado, no es algo cuadrado, sino que es algo, digamos, que nos da alternativas de negociación. Los otros son los compromisos, que pueden definirse como acuerdos, como demandas, como ofertas o como promesas hechas por una o más de las partes. Y el último elemento es la comunicación, lo cual es fundamental, ya que cuando se está negociando, ya sea que usted lo haga de frente físicamente o lo haga en línea o por teléfono o de la forma digital como hoy se están haciendo, debe de existir una buena comunicación. Entonces, estos son las tres estrategias más conocidas, pero la estrategia que más se está aplicando en el ámbito empresarial es, como decía, la basada en principios o el modelo de Harvard. Ahora, ¿cuáles van a ser las negociaciones de TI efectivas? En primer lugar, si ustedes se recuerdan, esas negociaciones deben estar alineadas al pensamiento estratégico de la empresa. Y si recuerdan el gráfico, debe estar alineada a la estrategia de la empresa. Si nosotros queremos adquirir productos o servicios para nuestra área tecnológica, pero no están alineadas al pensamiento estratégico, difícilmente vamos a conseguirlo. Vamos a estar siempre nadando contra corriente. El otro tema es que deben de ser planificadas con antelación. Yo no voy a hacer negociaciones para adquisición de servicios que se me ocurrieron a medio año, porque a alguien se le ocurrió. No, eso debe de venir planificado de acuerdo a valga la redundancia, un plan estratégico de tecnología que puede ser para 5 años, que puede ser también flexible porque la tecnología está cambiando drásticamente o exponencialmente, pero yo debería de tener mi plan estratégico de tecnología en la institución, avalado por la alta dirección, para que ellos me puedan decir en un momento, mire, esto no está alineado a lo que nosotros estamos queriendo hacer. Por eso es bien importante, ojo con eso, que el director de tecnología o gerente de tecnología, como se le llame, sea parte de la mesa, digamos, si tal vez no de la mesa directiva, pero sí de la mesa de negociación o o el comité gerencial de la institución. Ahora, ¿de qué forma va a llegar a ser parte del comité gerencial? Solo y solo si hay confianza en él. Entonces veamos de nuevo el perfil que dijimos al inicio que debe tener todo director de tecnología. No un perfil teórico, sino un perfil práctico. Además de eso, las negociaciones deben de estar orientadas a agregar valor al negocio, no para intereses personales, ni para grupos de personas, ni para áreas, sino debe ser agregar valor al negocio. Y deben ser presentadas de forma efectiva. Por eso es que es necesario que desarrollemos habilidades de comunicación,
porque podemos tener muy buenos proyectos, pero si no sabemos venderlos a la junta directiva o a la presidencia o a la dirección general, probablemente no vamos a obtener buenos resultados en nuestros proyectos. Entonces, debe de haber una forma efectiva de presentarlas. Y lo último, deben brindar las mejores alternativas al negocio. Eso quiere decir que si usted lleva una propuesta, debería llevar unas 2 propuestas alternas a ese proyecto. Por si acaso no se puede desarrollar de una forma, se puede desarrollar de otra. Este es en el tema de las negociaciones. Ahora, vamos al segundo gran tema. ¿Por qué es importante manejar los riesgos organizacionales? Cuando hablamos de riesgos, es diferente hablar de problemas, porque los problemas ya están, hay que solucionarlos. Los riesgos son eventos inesperados que probablemente sucedan o probablemente no sucedan. Y según Hopkins, en su libro en el año 2017 nos dice que puede causarnos pérdidas financieras, interrupción de las operaciones normales o daños en la reputación y pérdida de presencia en el mercado a las organizaciones. Y eso es serio. A veces las organizaciones, como nunca les ha pasado nada, creen que no es necesario un plan de mitigación de riesgos, porque siempre tratamos, por lo menos en el área de tecnología, de que siempre las cosas funcionen. Aunque no tengamos todos los recursos, yo creo que van a estar de acuerdo conmigo, uno se las ingenia para ver de qué forma, como dicen en buen salvadoreño, hacer de tripa chicharrones, algo así, ¿verdad? Y se las ingenia uno de tal forma que nunca falle. Y entonces a veces las empresas que no son muy maduras no ven necesidad de tener un plan de mitigación de riesgo. Pero las que están basadas en normas sí lo ven. Ahora bien, si yo hago una buena administración de los riesgos o gestión de los riesgos, voy a tener buenos resultados. En la parte estratégica, yo voy a alcanzar mejores decisiones estratégicas. En la parte táctica, se tendrá en cuenta la selección de tácticas. En la parte operativa, se tomarán acciones para reducir la probabilidad de estos eventos. Y en la parte de cumplimiento, se cumplirán las obligaciones legales para mejorar la atención al cliente. A la junta directiva, más que todo, le toca el área estratégica. Va a poder tomar mejores decisiones. A la parte de TI, por lo general le toca entre la táctica y la operativa, cuidando siempre de hacer todas las consultas al área legal para no incumplir ninguna de las cuestiones que debe de cumplir ese plan. Ahora bien, hay varios estándares a nivel organizacionales. Y cuando hablamos de la administración de riesgos, tenemos que verlos en diferentes niveles. En primer nivel lo vamos a ver como riesgos organizacionales. Ahí están las ISO 31000, ¿verdad? Que es una norma muy reconocida. Y una de las cosas por qué es muy reconocida es porque ha sido creada por un conjunto de instituciones a nivel mundial. Ustedes saben, creo que ya han trabajado con otras ISO, ¿verdad? Y hay muchas empresas participando a nivel mundialmente para hacer este estándar. Ahora bien, en algún momento existió lo que es el estándar australiano, el AS 4360, pero en el año 2009 fue retirado para darle todo el apoyo a la ISO 31000. No hay certificadoras de ISO 31000. Si alguien les dice lo vamos a certificar, esa es mentira. No existe certificaciones en ISO 31000, solo existe que yo puedo seguir una norma, unas, digamos, buenas prácticas, pero no puedo decir yo que me voy a certificar en esa norma. El otro es el IRM, ¿verdad? Se creó en el año 2002 por unas organizaciones del Reino Unido. Y hay otra que se llama Criteria of Control, COCO, simplificado, que eso se hizo en el año 95 en Canadá, que ellos dijeron que el COSO era demasiado complejo y ellos decidieron hacer un COSO, digámoslo así, como un COSO simplificado. Y luego tenemos la norma COSO. ¿Verdad? Es un marco producido por un comité, pero este comité en su mayoría era norteamericano, era de Estados Unidos. Dentro de esas 4, los más conocidos y aplicados a nivel mundial
son la ISO 31000 y COSO. Son los dos. Pero ahí estoy hablando de gestión de riesgos a nivel organizacional, a nivel de empresa. Ahora bien, bajemos un poco. A nivel de proyectos, los riesgos a nivel de proyectos. Según el PMI, que es el Instituto de Administración de Proyectos, en su versión 2017 decía que los riesgos en proyectos es un proceso que incluye la planificación de la gestión, la identificación, el análisis, la planificación de respuesta, la implementación de respuesta y el monitoreo de los riesgos de un proyecto. Y cuando nosotros hablamos de proyectos, no necesariamente estoy hablando de proyectos de TI, sino de proyectos de TI y de muchos proyectos. Están los proyectos tradicionales y están los proyectos ágiles. Cuando yo hago gestión de proyectos tradicionales, en el caso de los riesgos, yo me puedo basar por el estándar del PMBOK, como lo quiera llamar, el cual tiene 7 pasos. Y si yo estoy administrando riesgos de proyectos ágiles, entonces puedo usar la guía del SBOK con su marco de referencia de Scrum. Y esto tiene 5 pasos. Ahora bien, cuando nosotros proyectamos los riesgos, alguien me preguntaba en una clase de la maestría y me decía, mire, ¿dónde tengo más riesgos? ¿En un proyecto tradicional o en un proyecto ágil? Bueno, riesgos van a haber en los dos. Sin embargo, según la teoría, ¿verdad? Según la teoría, los proyectos ágiles son los que tienen menos riesgos. ¿Por qué? Porque recuerden que ahí trabajamos por sprint. Y si hay algo o hay algún riesgo, ese riesgo se puede mitigar ya cuando se entregue el siguiente sprint. O sea, se puede mitigar inmediatamente, no le damos larga a esos riesgos. En cambio, en los proyectos tradicionales como que es un poco más difícil y podrían existir más riesgos, pero eso depende de cada proyecto. Entonces, esos son los estándares. Pero luego llegamos a los riesgos de TI. Dice que un riesgo, ya según Roger Pressman, dice que es del área de TI, dice, un riesgo es un problema potencial que puede ocurrir o no. Sin embargo, debemos identificarlo, valorar su probabilidad de ocurrencia, estimar su impacto y establecer un plan de contingencia. Muy práctico. O sea, muy práctico si usted se fija. Pero cuando yo hablo de riesgos de TI, estoy hablando de toda la gobernanza de TI. Y para este caso, dentro de la administración de riesgos de TI, yo puedo mencionar en esta noche 4 estándares, si lo queremos ver así, o marcos de referencia. El caso del COVID tiene un área de riesgos IT, ¿verdad? Ese es un marco de referencia para gobernanza que administra riesgos a nivel de todo TI, no solo de proyectos de TI, sino que toda la administración de TI. Tenemos también Magerit, que es una metodología de análisis y gestión de riesgos elaborada por el Consejo Superior de Administración Electrónica de España. Tenemos el caso de ITIL, que es un marco de referencia, que son mejores prácticas para gestión de servicios de tecnología de información de mayor aceptación a nivel mundial. Pero ese solo es mejores prácticas. Entonces, ahí voy a ver los riesgos de esas mejores prácticas. Y también tengo la ISO 27001, que es el estándar del 2013 para sistemas de gestión de la seguridad de la información, ese más específico. Y ahí, señores, sí existe una certificación. Si yo me quiero certificar, me puedo certificar en la ISO 27001 o la 5 o la 2, ¿verdad? En donde ya aplicamos todas las mejores prácticas para el área de la seguridad de la información. Entonces, esta es la administración de riesgos a nivel de todo TI. Ahora bien, pasemos ya a lo que son proyectos, que es la última etapa que nos queda. Venimos de lo más general a lo más específico. Y según los autores dicen que la causa de los proyectos fallidos, el 65% son administrativas y el 35% son causas técnicas. Dentro de las administrativas, una de ellas es una estructura inadecuada del proyecto
y la comunicación. Por eso la comunicación tiene que ser bien importante. Cuando nosotros hablamos de la parte administrativa, allí incluso podríamos incluir el caso de en las metodologías ágiles. Recuerden que tenemos un equipo del proyecto, tenemos un Scrum Master y tenemos a un Product Owner. Entonces, ahí en las administrativas podría entrar lo del Product Owner, ¿verdad? Que puede haber un problema de comunicación entre el Product Owner y el Scrum Master en las metodologías ágiles. Recursos inapropiados, mala combinación de habilidades y conocimientos. Estimaciones inapropiadas. Por lo general, las estimaciones, en el caso de proyectos de software, le corresponden al director de proyecto en las metodologías tradicionales. En las metodologías ágiles, realmente todos son responsables o todos colaboran con la mitigación de riesgos. Y los que realmente al final terminan corrigiéndolos son el team de programadores o el team Scrum, como le llaman. Sin embargo, el responsable directo, según la teoría, es el Product Owner. Si a ustedes les preguntan, ¿quién es el responsable de mitigar los riesgos en un proyecto de desarrollo de software ágil? Bueno, el Product Owner, pero todos colaboran. Ahora, cuando hacemos las estimaciones, hoy en las metodologías ágiles, no las hace el Product Owner, no las hace el Scrum Master, sino que las hace el Team Scrum. Es algo de las novedades de las metodologías ágiles. ¿Por qué? Porque realmente, técnicamente, quienes saben en cuánto tiempo se va a desarrollar una solución o en cuánto tiempo se puede desarrollar un sprint o como usted lo llame, son los programadores, son el team de desarrollo, ni siquiera el Scrum Master. Ahora, estamos acostumbrados, y esto quizás, no sé si solo yo lo he visto, pero siempre nos pide el área administrativa los proyectos para ayer. Y esto es de acuerdo a una mala planificación. Por eso es que esto viene como resultado de lo primero que dijimos. No podemos estar inventando proyectos a medio año, a menos que sea por cuestiones que se salen de control, contingenciales. Por ejemplo, el COVID. ¿Quién sabía que íbamos a estar en cuarentena desde el mes de marzo o abril, me parece? Nadie lo sabía. Ahí yo creo que a todos los que estamos aquí, de una o de otra forma, nos tocó correr en las instituciones, diferentes tipos de instituciones, sean instituciones gubernamentales, sean privadas o incluso la academia, o sea, las universidades. Todos hemos corrido. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados para eso. Pero hay instituciones en las que toda la vida se está corriendo porque hay una mala planificación. Y ahí vienen las estimaciones inapropiadas a veces. Entonces, por lo general, las estimaciones técnicas se dejan de lado y esa es una de las causas de los proyectos fallidos. Porque solo llega, por ejemplo, y le dicen al programador, mira, necesito que hagas esto y lo vas a hacer en 2 días, porque en 2 días me lo han pedido. Y el programador se queda solo extrañado, ¿verdad? Solo pensando cómo lo va a hacer. Hoy las metodologías ágiles dicen, no, quien define en cuánto tiempo lo hace es el equipo Scrum, el Team Scrum, ¿verdad? Entonces ya eso, cuando ellos hacen el análisis, me dicen, no, mire, esto no lo puedo hacer en 2 días, lo hago en 3 días técnicamente. Ese proyecto no va a ser fallido porque está más aterrizado con la realidad. Pero cuando yo le impongo el tiempo, lo que sucede es que el programador o el equipo va a correr para cumplirme y probablemente va a dejar fuera varias variables, o valga la redundancia, varias situaciones que no las tomó en cuenta por la carrera en que lo hizo y vamos a terminar con un proyecto fallido. Lastimosamente, en muchas instituciones, la falta de planificación, no del área de TI, sino de otras áreas, nos llevan a veces a un embudo en donde los proyectos al final terminan dando ciertos problemas y ¿saben qué es lo más interesante? Que al final cuando ya los sistemas dan problemas, ya la culpa no es de quien no planificó, sino que hoy la culpa es del programador que no se fijó, que no hizo las pruebas. ¿Y cómo va a tener, cómo no va a haber problemas si ni siquiera le dimos el tiempo para
realizar las pruebas. Yo no sé si para ustedes esto que estoy hablando les es algo conocido, ojalá que no, ¿verdad? Pero el día a día de las instituciones a veces esa es en aquellas que no hay planificación buena. Métodos de planificación inadecuados, mala programación y seguimiento, es lo que estábamos hablando. Compra inadecuada del usuario es cuando se compran equipos o software que no estaban de acuerdo al proyecto. Gestión de riesgos inadecuada. Bueno, lo uno nos lleva a lo otro. La mala planificación, la estimación inapropiada, nos lleva también a una gestión de riesgos inadecuada, porque ni siquiera sabemos cuánto necesitamos de tiempo para hacer un proyecto. Entonces, todo eso, cuando hay una improvisación tremenda en las instituciones, entonces nos lleva hasta que la gestión de riesgos tampoco la podemos hacer. Y eso es el 65% de los proyectos fallidos. Las causas técnicas, según la teoría, ha demostrado que es el 35%, de acuerdo a valoraciones que se han hecho en diferentes instituciones. Requisitos de software inadecuados, diseño técnico inapropiado, desarrollo de herramientas de pruebas inadecuadas, documentación técnica inapropiada, soporte técnico inapropiado y revisiones técnicas inapropiadas de calidad. Pero algunas de estas, vuelvo a repetir, son consecuencias de la primera parte de las causas administrativas, porque si yo no le doy tiempo al programador que realice todas las validaciones, entonces no va a tener control de calidad sobre esos proyectos. Interesante lo que estamos viendo desde el tema de negociaciones, si se fijó, cómo lo hemos venido bajando hasta llegar al nivel de los proyectos de software, que son realmente los que mueven la operatividad del negocio en las diferentes instituciones. Y los riesgos comunes en proyectos de software, uno es la rotación de personal. Eso repercute en el proyecto. Personal experimentado abandona el proyecto antes que este termine. Cuando nosotros estamos desarrollando, deberíamos tener una estrategia, ¿verdad? Que todos los programadores, o por lo menos ponerlos en pares, para que ellos sepan qué es lo que está haciendo el otro. O si no, manejar un versionamiento, ¿verdad? De tal forma que si uno de ellos se enferma o se va, no quedemos en el aire. Cambios administrativos. Cuando hay cambios de gestión en la organización muy constantes, eso puede repercutir también en un proyecto de software, porque imagínense que la unidad que le estaba solicitando el software cambian a la persona responsable unas 5 veces durante el proyecto. La gente que llega no llega sabiéndolo todo. Y entonces para usted va a ser un problema. Eso le va a dificultar avanzar con su proyecto. Indisponibilidad de hardware cuando no se tiene el equipo necesario. Los cambios de requerimiento cuando a veces no se dieron concienzudamente los requerimientos y nos están cambiando a la parte de los desarrolladores. Mire, ya no era así, hoy lo quiero de esta forma. Me equivoqué o no era así o lo quiero mejorar porque no lo dijeron antes, no lo dijeron en su momento. Por eso es de que ahí también es mejor el desarrollo rápido, las metodologías ágiles. ¿Por qué? Porque estas prontamente le están dando un producto y él lo puede ver y él puede decir, sí, así es, y luego seguir con lo que viene. Demoras en especificación. Cuando, por ejemplo, los product owner o en el caso de las metodologías tradicionales, la persona que está a cargo en la parte de negocio del proyecto no me da los requerimientos, cómo es que yo lo tengo que hacer, porque asignan a una persona que está muy ocupada en otras cosas y no nos presta atención para poder avanzar en el proyecto. La subestimación del tamaño. El tamaño del sistema, como resultado que no lo estimó, digamos, el equipo de programadores o desarrolladores, sino que les impusieron la fecha de terminación, también puede llegar a un riesgo. Bajo rendimiento de alguna herramienta case, en el caso que las utilicen, los cambios tecnológicos también nos pueden llevar a riesgos. Y la competencia de productos, que yo estoy haciendo un software, pero ya eso cambió y hoy hay un software que me lo venden, es barato y hace todo lo que yo estoy haciendo. Ahí es de valorar, ver el contexto en el que me estoy desarrollando y ver qué es lo más adecuado para la institución. Entonces, de una forma general, podemos decir que esos son como algunos riesgos más comunes en el desarrollo del software. Y para gestionar esos proyectos de software tenemos una metodología según Somerville
de identificación de riesgo, identificarlos, luego analizarlos, luego planear qué voy a hacer ante ese riesgo. Yo puedo tomar una estrategia y esa estrategia va a ir variando. No va a ser la misma con todos los riesgos. Probablemente en algunas de esas sea tercerizar incluso los productos. Probablemente en una de esas el riesgo, lo que yo haga con él sea mitigarlo, pero probablemente otros riesgos simplemente lo que yo voy a hacer es aceptarlo porque es mínimo el riesgo y no me va a ocasionar problemas. Ahí es bien importante que las instituciones tengan una política de administración de riesgos, en donde los umbrales, ojo, los umbrales de manejo de riesgos ya estén definidos. Si no están definidos, entonces usted lo define a la hora de hacer su plan de mitigación. Y lo último es la monitorización de ese riesgo. Ir viendo que esos riesgos puedan irse minimizando, ir dándole seguimiento. De nada sirve que los identifiquemos, que los analicemos, que digamos qué estrategia vamos a tomar para mitigarlo, si nadie le va a estar dando el monitoreo. Y ahora, por último, las barreras que tenemos a veces a la hora que queremos gestionar riesgos. Uno es la sobrecarga de información. A veces estamos tan llenos de información que no hayamos qué hacer. Segundo, la comunicación no es efectiva, tanto horizontal como vertical. No le puedo ir a hablar al otro jefe de la otra unidad porque no me contesta. Tercero, falta de importancia a los riesgos. Nadie les da importancia. Casi le da derrame al director de tecnología o gerente de tecnología porque él quiere hacerlo bien, porque él quiere mitigarlo, pero nadie lo quiere acuerpar, ni la alta dirección a veces. Demasiadas iniciativas de mejora. Falta de herramientas. La alta dirección no se involucra, lo que estábamos diciendo. Vocabulario que a veces se usa es muy sofisticado y la gente no lo entiende. Falta de cultura de riesgos a nivel institucional. Como nunca ha fallado nada, no nos preocupamos. Y solo el área de TI sabe cómo es que maneja las cosas o se desvela o qué es lo que hace para que eso nunca falle. Y 9, la burocracia, porque si queremos que un plan de mitigación esté, tenemos que pasar por firma de un montón de gente. Eso depende también de valga la redundancia, de la dependencia del área de tecnología, lo que decía al principio. Y 10, falta de iniciativas estratégicas. Falta de ver que la empresa es el negocio y que todo tiene que hacerse siguiendo una estrategia de negocio, siguiendo que mi estrategia de TI debe de estar alineada al pensamiento estratégico de la institución. Y ojo, aquí estamos hablando de los riesgos de proyectos informáticos, pero por lo general en las instituciones el área de riesgos no está dentro del área de tecnología, sino que es otra área. Pero en este caso hablando específicamente de los riesgos de proyectos informáticos. Yo sé que es demasiada información, pero hemos tratado de darla lo más, digamos, generalizado posible, ¿verdad? Con esto de las barreras de la gestión de riesgo, nosotros terminamos este tema en donde hoy en la noche hemos visto la importancia de las negociaciones y la importancia de la administración de riesgos en las instituciones. Si usted pues quiere saber más al detalle esta información, ya en las materias de la maestría ya se comienza a ver, se trabaja con escenarios, ¿verdad? Unos escenarios en los cuales llegamos a determinar cuál es el plan de riesgo que vamos a hacer sobre un proyecto o sobre una institución de acuerdo al contexto de ella. Muy interesante, solo contarles como a nivel de experiencia que los maestrantes que están ya en este proyecto, ya terminaron, ya pasaron esta materia, muy interesante que ellos terminaron haciendo artículos con mejores prácticas, tanto de negociación como de administración de riesgos. Y algunos de ellos dicen, bueno, mire, yo había manejado este tema, pero de diferentes formas. Y al final también hacemos un proyecto en el cual llegamos a terminar un plan de negociación y un plan de administración de riesgos de una institución o de un proyecto de TI. Muy interesante entonces, como ven, estos términos que quizás siempre han estado relacionados con nosotros, pero
en algunas veces no se le ha dado, quizás por las ocupaciones múltiples que tenemos, no les hemos dado, digamos, el tratamiento como debería de ser. Por mí no me queda más que agradecerles el tiempo que ustedes dedicaron a esto y solo quisiera saber si hay algún comentario o una pregunta, lo podrían hacer ahí por medio del chat. En este momento vamos a estar pendientes si alguien tiene alguna consulta. De igual manera, Magíster Samuel, también podemos realizar las preguntas vía micrófono abierto. Entonces vamos a dar un espacio de unos 5 o 10 minutos para aquellas personas que puedan llegar a tener algún tipo de consulta, en primer lugar sobre la temática abordada la noche de ahora y posteriormente algún tipo de consulta a nivel del programa de maestría. Buenas noches. Buenas noches. Madelina Jarro la saluda. Yo tengo una consulta respecto a cómo en un área, un departamento de IT que es bastante reciente, que están haciendo, que quizás todavía no tiene una metodología bien implementada respecto al análisis de riesgos, ¿qué recomendación podría darme a usted para poder iniciar en esas prácticas, verdad, por parte del departamento? ¿Qué tipo de recomendaciones, qué tipo de procesos podría usted recomendarme para empezar, verdad, con las cuestiones de poder tener un mayor control respecto a los riesgos de una área de IT? Ok. Fíjense que el tema es bien amplio, ¿verdad? Y quizás no se lo pudiera dar en una respuesta, pero así, con lo primero que usted puede comenzar es haciendo un diagnóstico, identificando los riesgos y haciendo una matriz de riesgos. Ese es como lo más básico, en donde usted en esa matriz va a poner, digamos, usted define un nivel de riesgo. O sea, si usted dice este nivel es alto, medio o bajo, ese es lo más sencillo que usted puede hacer, poner 3 niveles, alto, medio o bajo. ¿Qué probabilidad tengo que este riesgo acontezca? Bueno, este riesgo, la probabilidad que acontezca es mínimo, o es medio, o es alto. Y le da puntajes a eso. Y luego define estrategias de qué hacer de acuerdo a ciertos márgenes. O sea, por ejemplo, dice, si el riesgo es mínimo o va de 0 a 3, la estrategia que yo voy a seguir es aceptarlo, es aceptable. Pero si el riesgo ya está en 9 o en punto 9, ahí como usted le quiera el puntaje, entonces la estrategia que yo voy a seguir es mitigarlo o puede ser tercerizarlo. Cuando digo tercerizarlo es que no lo puedo manejar yo, pero lo voy a dar, por ejemplo, si no me alcanza el personal para dar soporte técnico y ese va a ser un riesgo, por ejemplo, me estoy inventando ahorita, entonces usted dice lo voy a tercerizar, o sea, voy a contratar una empresa de soporte para que ellos vengan a dar el soporte y de esa forma yo voy a minimizar riesgo porque es más fácil contratar a alguien que me venga a dar soporte a que me contraten a una persona de soporte en la institución, por ejemplo. Pero, como le decía, lo primero que tengo que hacer es identificar los riesgos. Ahora, si ya quiere seguir una metodología más adecuada, pues entonces puede referirse tanto al PMI, en donde ya le da una metodología a seguir, o a lo que nosotros vimos aquí en la clase, a esta metodología, identificación de riesgos. Nosotros venimos y comenzamos a identificar cuáles son los riesgos que yo tengo y comienzo a enlistarlos. Para que le salga más fácil, usted lo que puede hacer también es hacerlo por grupos. Por ejemplo, los riesgos tecnológicos, los riesgos administrativos, los riesgos de empresa, los riesgos de personal, los riesgos de estimación, los de personal. O sea, hace los grupos y luego después en cada grupo comienza a listar los riesgos, ¿verdad? Eso lo puede hacer, eso sí no le lleva mucho tiempo hacerlo. Ahora, lo primero es identificar los riesgos, eso es lo primero. Luego comienza a hacer el análisis de ese riesgo. Y cuando hablamos del análisis, es cuando usted lo califica.
Cuando yo le decía la posibilidad que ese riesgo sea real o las consecuencias de los problemas relacionados, porque hay dos cosas. Una es la probabilidad y la otra es la consecuencia que puede tener ese riesgo. Entonces, son dos cosas que yo podría analizar. Como decía, la probabilidad de ese riesgo y la otra cosa que puedo analizar también es la periodicidad. O sea, qué tan periódico puede suceder ese riesgo, ¿verdad? Y luego llego a un refinamiento dentro de ese tema del análisis del riesgo. Y luego comienzo a planificar qué estrategia, lo que ya le mencioné anteriormente, voy a tomar ante ese riesgo. Ya sea aceptarlo, mitigarlo o tercerizarlo, puede ser. Y luego el monitoreo que usted le va a estar dando, que puede ser, depende de los riesgos, puede ser mensual o trimestral, que usted puede dar esa revisión de esos riesgos. Pero lo primero que debería hacerse es un diagnóstico y una matriz de riesgos. Y eso usted, pues, se mete en el tío Google y una matriz de riesgos usted le encuentra. Hay mucha gente del PMI que sugiere esas matrices. Y si no, usted la puede hacer lo más sencillo posible. Muchísimas gracias. Ok, no sé si hay algo más. Si hay alguna otra consulta. Tenemos una consulta, Magíster Samuel, por el chat. Vitelio nos pregunta si puede realizar alguna referencia bibliográfica pues relacionada a los temas abordados en el webinar de ahora. Claro, con mucho gusto. Yo creo que también podría, no sé si la universidad podría en algún momento mandarle las respuestas de las preguntas y ahí ampliarle un poco más, ¿verdad? Sin embargo, yo no sé si es de todos los temas que está interesado o si está interesado en un tema en particular. Si nosotros estamos hablando de la parte de negociación, hay un libro buenísimo. El libro se llama Negotiation Agreement Without Giving. O sea, lo que quiere decir ahí es, bueno, lo puede buscar como el autor Fisher, ¿verdad? Si quiere, lo que puedo hacer ahorita es copiarle en el chat. Copiarle en el chat el nombre del libro. Se llama Getting to Yes. Le voy a copiar al chat en este momento el nombre del libro para no dejarlo esperando. Por lo menos ese libro usted comienza a leerlo y es sumamente interesante lo que usted va a encontrar ahí. Aquí se lo escribo. Este es uno de los tantos, pero probablemente la universidad después les pueda mandar la bibliografía que yo le voy a pasar para que usted pueda irle estudiando, ¿verdad? Ese es en el caso de la negociación. Cuando hablamos para el caso de la administración de riesgos, ahí hay varios, pero usted, la guía más completa es la guía del PMBOK, la guía del PMBOK o el SBOK que yo le mencionaba, el SBOK de las metodologías ágiles, y lo bueno que eso está ya como estandarizado. O sea, usted puede meterse a internet, pero algunas cuestiones de internet las ponen así como el autor las interpreta. Lo importante es que usted busque una bibliografía que ya sea, o sea, una bibliografía estandarizada. Yo en este momento le voy a copiar al chat también. Le voy a copiar en este momento por lo menos una bibliografía para que comience a estudiarla. Ok, no sé si hay alguna otra consulta mientras copiamos esa bibliografía. Aquí le escribo en este momento. Por ejemplo, para la metodología ágil, el Scrum Study, la versión 2013 puede ser, ¿verdad? Y ahí está el capítulo 7 que le habla acerca de los riesgos. Es una guía para el conocimiento de Scrum.
y ahí le dejo hasta las páginas para que usted no ande leyendo todo el libro, sino vaya a buscar las páginas exactas donde usted puede trabajar o puede investigar acerca de esta administración de riesgos. Y si no, para proyectos tradicionales puede buscar la administración de riesgos del PMI. Eso lo puede encontrar en internet y ellos le dan las buenas prácticas. Ojo, por si alguien ha utilizado el PMI o el PMBOK del PMI, ahí aparecen todos los capítulos como un estándar, entradas, herramientas y técnicas y salidas, en todos los capítulos. Pues comentarles que a partir de noviembre viene la nueva versión y ya no va a ser de esa forma, según dicen, sino que todo va a ser en base a principios. Entonces, estamos esperando muy ansiosos noviembre para ver todo ese cambio radical que va a tener el PMI. Espero haber contestado esa pregunta y que con esto ya tenga por lo menos algo básico para poder trabajar. Si hay alguna otra consulta, no sé. Con gusto la podemos responder. Sí, buenas noches, habla Vitelio. Si podría tener acceso a los artículos que dice que se desarrollaron en la maestría, a los que hizo referencia. Fíjese que por ahorita no se tiene acceso. Habría que verlo más adelante con la universidad a ver si se va a tener acceso a ellos, ¿verdad? Pero en este momento no hay acceso. De acuerdo. Ok. No sé si alguien más quisiera preguntar algo. O si alguien quiere hacer un comentario, aunque no sea pregunta, con gusto podemos escuchar. Bueno, creo que no hay. Dejo con ustedes entonces al magíster Mauricio. Ok, bueno, perfecto. Muchas gracias, Magíster Samuel, por habernos acompañado en este webinar. Muy interesante las temáticas abordadas en él. Y sobre todo, pues, mencionar que estas temáticas son tratadas ya a nivel mucho más profundo y con una mayor especialización a nivel de la maestría, ¿verdad? Como les repito, existe un módulo en específico dedicado a este apartado de negociación y riesgos en proyectos de TI. Comentarles un poco, tenemos la apertura de la segunda cohorte bajo el proyecto de UDB Virtual de esta maestría, que dará inicio el 15 de agosto. Nosotros tenemos el periodo vacacional desde el 3 al 9 y volvemos a retomar labores el día 10. Entonces, por ahí el departamento de posgrados específicamente les hará llegar información general sobre el programa. La titulación, la duración, la cantidad de módulos, la cantidad de unidades valorativas, explicando un poco también la metodología, que como mencionaba en un inicio, es un 90% virtual, previamente con materiales escritos 100% por nuestros magíster, y de igual manera material audiovisual, ¿verdad? Producido de igual manera por los magíster a cargo de cada uno de los módulos. Acompañado a esto tenemos diferentes tipos de comunicación síncrona, como lo son sesiones de seguimiento semanales con alguna herramienta específica de videoconferencias para poder brindar el apoyo necesario a todos estos materiales de lectura, ¿verdad? En algún momento puede existir algún tipo de consulta, algún tipo de pregunta. Entonces, en estas reuniones semanales, que son en un horario nocturno, precisamente también para no interferir en su jornada laboral, pues precisamente se pueden abordar. De igual manera, contamos con métodos de comunicación asíncrona, precisamente para en algún momento yo tengo una consulta, por ejemplo, un viernes a las 3 de la mañana, estoy muy inspirado, pues realizando las lecturas y viendo los videos de algún módulo. No tengo que esperar hasta esta reunión o esta videollamada grupal, sino que voy a entrar a la plataforma, voy a localizar el foro adecuado
y ahí es donde voy a plasmar la consulta en específico, ¿verdad? El magíster, pues lo antes posible dará pues solución a cualquier tipo de inquietud, ya sea a nivel de texto escrito, a nivel de material audiovisual o a nivel de cualquier tipo de evaluación que se pueda llegar a tener a lo largo de dicho módulo. Entonces, es un poco de esta forma también como el proyecto UDB Virtual quiere dar a conocer, pues, específicamente el programa de maestría en arquitectura de software. Voy a dar un espacio quizás un poquito más breve, unos 5 minutitos, por si existe algún tipo de consulta con respecto al programa. Más como les comunico, o como les comunicaba anteriormente, el departamento de posgrados me les va a hacer llegar un correo electrónico, pues con la información general del programa en caso de estar interesados. Ok, Buenas perfecto. noches. Sí, buenas noches. Una consulta rápida. Las clases, cuando mencionan virtual, son varias horas durante todos los días en la noche. Ok, perfecto. Leonardo, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Ok, Leonardo, en este caso, como le mencionaba, pues inicialmente el material está a disposición en una plataforma web disponible a los estudiantes 724. Ahí van a poder encontrar los textos de referencia o los resúmenes elaborados por los magíster y los videos que ellos han producido para que este proceso sea un poco más autónomo, ¿verdad? Y se acople más a los tiempos que cada uno de los maestrantes pueda llegar a tener, según sea pues su trabajo, su familia o algún otro tipo de responsabilidad que pueda llegar a tener. Como le comentaba, no quiere decir que a lo largo de esta maestría únicamente va a leer y va a ver videos. No. En este caso tenemos el acompañamiento síncrono semanal mediante videoconferencia y el acompañamiento asíncrono a través de foros o chat a nivel de la plataforma. La parte del seguimiento síncrono específicamente se dispone de 1 hora semanal que todo el grupo de maestrantes se conecta con el magíster precisamente para abordar cualquier tipo de duda o consulta. Lógicamente acá el magíster hace una pequeña síntesis de algunos de los temas pues abordados a nivel de los resúmenes y posteriormente queda el espacio abierto para pues poder compartir, hacer una lluvia de ideas acerca de los diferentes materiales y precisamente pues hacer una realimentación lo más adecuada posible. Y de igual manera tenemos un espacio abierto para dudas o consultas sobre los materiales escritos, sobre los materiales de video o de igual manera sobre las evaluaciones. Esta hora semanal dentro de cada uno de los módulos, quienes deciden los horarios de conexión precisamente es el grupo de maestrantes. Eso se discute en un primer encuentro de bienvenida con cada uno de los magíster, precisamente para no casarse con un horario en específico. Pueden ser, por ejemplo, 2 sesiones de media hora, martes y jueves para el primer módulo. En el siguiente módulo ya no les pareció martes y jueves, pueden hacerlo miércoles y viernes, siempre media hora. En el siguiente módulo desean experimentar una sesión continua de 1 hora completa, de igual manera lo pueden hacer. Y nosotros como programa y los magíster también a cargo de cada uno de los módulos, pues están en plena disposición de poderlos atender a la hora que más se adecue a su persona, ¿verdad? De igual manera, estas videollamadas son grabadas y subidas a la plataforma. En algún momento se surja algún tipo de emergencia.
y no pueda llegar a tiempo o, por ejemplo, problemas de conectividad con la red o problemas de energía eléctrica, también esta sesión posteriormente la va a poder ver de manera diferida para no perder ningún detalle, ¿verdad? De cuál fue la síntesis que el magíster realizó sobre las temáticas y las diferentes dudas o preguntas de sus compañeros y la realimentación del magíster ante cada una de ellas, ¿verdad? Gracias. Una última y rápida consulta. Había leído de que hay que presentarse un par de veces. ¿Será eso inflexible? Correcto, Leonardo. En este caso, contamos con un 10% presencial únicamente, que de igual manera por la situación actual de emergencia que vivimos, incluso ese 10% presencial lo asumimos desde el inicio de la pandemia vía virtual. Es decir, desde el inicio de la pandemia, la cohorte número 1 ha estado funcionando 100% virtual para garantizar la salud de todos nuestros maestrantes. Y de igual manera, la cohorte que estará iniciando el 15 de agosto iniciará 100% virtual y esperaremos pues las directrices del Ministerio de Educación para paulatinamente y lógicamente guardando las medidas de bioseguridad y sanitización adecuadas, podamos ir regresando poco a poco a la normalidad, ¿verdad? Es decir, a tener estas sesiones presenciales. Comentarle un poco en qué consisten. Por ejemplo, tenemos 17 módulos a lo largo de la maestría. Cada módulo puede tener una duración de un mes, una semana o hasta un mes y medio, según sea la cantidad de unidades valorativas del módulo. Entonces, ¿en qué consiste este 10% presencial? Cuando regresemos a la normalidad, ¿verdad? Vamos a tener un encuentro de bienvenida en el campus de Antiguo Cuscatlán, precisamente para poder tener un primer contacto con el magíster, conocerlo físicamente, intercambiar un par de palabras con él, conocer su experticia, su experiencia, sus campos de estudio, cuáles son las metodologías que va a implementar en el módulo, hablar un poco de las evaluaciones, porcentajes, etcétera. Eso es el primer sábado de cada módulo. Y el último sábado para la defensa del mini proyecto que también estuvo hablando por ahí el magíster Samuel, que fueron de muy buena calidad los que le acaban de presentar justo recién el sábado anterior. El magíster Samuel estuvo pues terminando su módulo con la defensa de estos mini proyectos, ¿verdad? Entonces acá son las únicas 2 veces, ambas sábados por la tarde, también para no interferir con su jornada laboral de sábado por la mañana y se realizan en el campus de Antiguo Cuscatlán. Cuando regresemos a la normalidad, como le repito, actualmente nos manejamos 100% en línea y ambos encuentros se brindan mediante alguna plataforma de videoconferencia. Ok. Me gustaría conocer si existe alguna otra duda o consulta. Bueno, entonces creo que ya posteriormente, cuando reciban la información a nivel de correo electrónico, pueden echar un vistazo general a la documentación y de igual manera, ante cualquier tipo de inquietud, voy a dejar los medios de comunicación que se pueden llegar a tener, tanto con el departamento de posgrado como con mi persona, ¿verdad? Eso lo voy a copiar acá a nivel del chat y de igual manera, pues nosotros vamos a dar un seguimiento de manera telefónica posteriormente para ver si existe algún tipo de interés en el programa y pues previa agenda, programar una entrevista con mi persona
como coordinador de este programa y brindarles mayor detalle. Entonces, sin más, pues agradecerles a todos y cada uno de ustedes la participación en este espacio abierto que como Universidad Don Bosco y Proyecto UDB Virtual brindamos esta noche. Espero que las temáticas hayan sido de su agrado y de igual manera desearles una feliz noche y pues también que se encuentren bien tanto de manera personal, su familia, sus amigos y sus seres queridos ante la situación de emergencia. De esta manera pues damos por concluido el espacio y agradecer de igual manera al Magíster Samuel por su colaboración. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches.